quiero hacerte una aclaración de acuerdo a la Constitución, el mensaje no es a la nación. Ah, es al El Congreso. mensaje es al Congreso. Correcto. Eso es lo que dice la Constitución. Obviamente que, dado que es televisado, se conoce y lo pueden escuchar todos quienes tienen interés en seguir los anuncios que hace el presidente de la República, pero el mensaje se dirige al Congreso, no es a la nación. Tiene usted la razón, el nombre correcto, ¿no?, de acuerdo a la hermenéutica parlamentaria, y además yo he estado presente cuando laboraba en el Congreso, nos capacitaba a los periodistas, ¿no es cierto?, en muchas ocasiones, y nos explicaban que es mensaje al Congreso. Claro, digamos que a la nación por lo que usted nos explicaba, ¿no? Por todo el país sigue con atención. Y este mensaje, doctor Delgado, aprovechando el tema, tiene que llevarlo impreso el presidente o la presidenta de la República y queda una copia en el Congreso. Entiendo que es así. En el archivo del Congreso, ahí quedan todos los mensajes que emite el presidente de la República los días 28 de junio dirigidos al Congreso. Claro, siempre y cuando se den en el Congreso, ¿no? Porque yo comentaba que el año 92, cuando fue en el Centro Cívico, el mensaje de Alberto Fujimori, ese, por ejemplo, no está registrado en los anaqueles del Parlamento. Bueno, en esa ocasión hubo un inconveniente porque el personal del Congreso se encontraba en la situación de disolución. Se tomó registro, pero ese documento no se guarda en el archivo del Congreso. En todo caso, podría constar en los archivos periodísticos. Claro. Pero de la misma manera que todas las actuaciones que realizó el Congreso entre el 5 de abril de 1992 hasta que concluyó la mesa del señor Roberto Ramírez de Villar, de diputados, y el señor Felipe Sterling Parodi en el Senado, que fue el 28 de julio de 1992, todos esos acontecimientos sí han sido guardados. Es más, se me confió a mí en mi condición de oficial mayor en mi ejercicio desde ese entonces, que lo guardara con cargo a entregarlos cuando se restaurara el Congreso bicameral. Esos documentos los tengo en mi propiedad por ahora, hasta que tenga que entregárselos al Congreso bicameral. Correcto. Doctor Delgado Gembes, casi es ya tradición que el 26 de julio, o sea, cada día como hoy, se desarrollen las elecciones del Congreso para la nueva mesa directiva, presidencia y vicepresidencias, en este caso 3 vicepresidencias. Explíquenos, por favor, a los oyentes de Radio Nacional, a quienes nos ven por las plataformas digitales también, sobre cuál es el mecanismo que se sigue, porque hoy no es una sesión común y corriente, hoy es una sesión especial que tiene determinadas particularidades. Claro, en principio, Ricardo, hay un par de aclaraciones importantes que tienen que hacerse justamente con el reglamento, que tiene que ver con los errores que contiene la redacción. Si tú revisas el artículo 12 del reglamento del Congreso, te señala que la elección de la mesa directiva se realiza el día de la instalación del Congreso o a más tardar el día siguiente. El día de instalación del Congreso es el día 27 de julio. Correcto. Sin embargo, ese error ha sido superado con la práctica parlamentaria que ha venido arrastrando el Perú prácticamente desde los inicios de la República, cuando las elecciones se realizaban un día antes de la instalación del Congreso, quiere decir el día 26. Podría haber ocurrido un poco antes, el día 25. Incluso ha ocurrido alguna ocasión que se retrasó hasta el día 27. Me parece que durante la presidencia del señor Carlos Ferrero Costa en el año 2001. Pero de acuerdo al reglamento, ese error que señala que la elección de la mesa directiva se realiza el día de la instalación del Congreso o un día después, ha sido subsanado con la práctica parlamentaria. El otro error que tiene este mismo artículo del reglamento tiene que ver justamente con la fórmula para la elección de la mesa directiva. El proceso empieza con la presentación de las listas, las que de acuerdo al reglamento tienen que presentarse con 24 horas de anticipación a la fecha en la que se realiza la instalación. Cuando se convoca la instalación de la elección de la mesa directiva, se señala que va a ser el día 26 a las 10 horas. Entonces, a más tardar, el día 25 de julio
se tenían que tener presentadas las listas que Correcto. postularían a la elección del día de hoy. Eso ya ocurrió. Cuando se dé inicio a la sesión el día de hoy, el presidente, luego de haber comprobado el quórum, se citará a 2 congresistas para que actúen como escrutadores durante el acto electoral. Los escrutadores se sentarán en el estrado y darán testimonio de la regularidad con la que se lleva adelante el proceso de elección. Luego de la instalación de la mesa, incluidos los escrutadores, el presidente dispone que se inicie el proceso de convocatoria a los congresistas, llamándolos uno por uno y entregándoles a cada uno la cédula con la que se debe realizar la votación. Esa es la razón por la que las sesiones de elección de la mesa directiva no pueden ser sesiones virtuales, porque se les entrega una cédula y el proceso es un proceso secreto. No se puede realizar votaciones de manera virtual, de manera oral. Entonces, la cédula es un documento escrito que tiene que depositarse en el áncora. Luego de haber llamado a todos los congresistas por orden alfabético, para que emitan su voto depositando la cédula en el ánfora se vacía delante del presidente de la mesa y de los escrutadores y se va designando cada uno de los votos. Voto a voto se inicia el proceso de escrutinio para verificar cada uno de los votos por qué lista se ha producido. Una vez que se concluye el escrutinio, se señala cuál es la lista que ha ganado. Y ahí es donde se produce el siguiente error del reglamento del Congreso. En el reglamento del Congreso se señala que si no se alcanza mayoría simple calculada sobre el número de concurrentes en la votación, debe procederse a una segunda vuelta. Ya. El error consiste en que, de acuerdo al reglamento, afirma que debe ser mayoría simple. Sin embargo, el concepto de mayoría simple consiste en que uno de los votos supere a la otra lista. Entonces, es prácticamente imposible que no se consiga la mayoría simple en una primera votación, salvo que ocurriera un empate. Pero de acuerdo al reglamento, también es cierto que en casos de empate, el presidente del Congreso tiene voto dirimente, por lo tanto, el supuesto de mayoría simple es inaplicable. Cuando el reglamento habla de la mayoría para ganar la elección a mesa directiva, se está refiriendo propiamente a la mayoría absoluta. ¿Por qué? Porque cuando no se alcanza mayoría absoluta en primera vuelta es que se recurre a una segunda vuelta, que es lo mismo que ocurre cuando votamos por la presidencia de la República. Cuando no se alcanza mayoría absoluta en primera vuelta, vamos a segunda vuelta. Esa es la votación que tiene que producirse el día de hoy. Mayoría absoluta de los concurrentes en primera vuelta. Si no se alcanza la mayoría absoluta, se va a segunda vuelta entre las dos listas con mayor cantidad de votos. En este caso solamente van a haber 2, pero si fueran 3 o 4, solamente pasarían a segunda vuelta las dos listas con mayor cantidad de votos. O sea, doctor, en la segunda vuelta ganaría la mesa directiva la lista con la mayor cantidad de votos, es decir, la mayoría simple. Correcto. Una vez que se determina quién es el que ha ganado la elección de la mesa directiva, el siguiente paso será la juramentación primero del presidente de la mesa directiva, que jurará el cargo ante el presidente saliente, luego el presidente electo tomará el juramento a los vicepresidentes, luego de lo cual, cuando concluya el proceso, el presidente suele dar un mensaje a la representación. Posteriormente debe cumplirse con lo que señala también el reglamento, que consiste en la comunicación de la elección al presidente de la República, al presidente del Tribunal Constitucional, a los organismos jurisdiccionales y a todos los presidentes de los gobiernos regionales, así como a los alcaldes de todos los consejos provinciales y distritales de la República. Correcto. Incluiría el proceso electoral, Ricardo. Doctor Delgado Guemes, usted ha sido
sumamente didáctico en explicarnos paso a paso el mecanismo que se va a seguir durante la sesión del día de hoy. Yo quería preguntarle también sobre cuáles son las funciones que tiene la mesa directiva, tanto el presidente como los vicepresidentes, porque mucha gente, ¿no?, cree que el hecho de ser presidente o vicepresidente del Congreso te da, por ejemplo, mayor salario, ¿no?, o mayores beneficios. Digamos, qué diferencia a un integrante de una mesa directiva del resto de los 130 congresistas? Bueno, en principio la mesa directiva tiene funciones eminentemente administrativas y de coordinación, porque tiene a su cargo el servicio parlamentario y la toma de decisiones relacionadas con, por ejemplo, la Ujú. presentación del presupuesto del Congreso para su vigencia durante un año, ¿no? Más allá de las responsabilidades administrativas, el presidente tiene la función de coordinar y gestionar la agenda que se va a ver en cada una de las sesiones. Obviamente, cuando se habla de agenda, no solamente hablamos de la agenda de sesiones semanales, sino Ya, también la posibilidad de realizar lo que se denomina la agenda legislativa, que rige para un año. Ese proceso se realiza regularmente las primeras semanas del mes de agosto. Tiene a su cargo también la mesa directiva la coordinación y la designación del cuadro de comisiones, donde se señala quién va a presidir cada una de las comisiones, en principio por grupo parlamentario. Luego se tiene que realizar ese proceso de manera aislada por cada una de las comisiones. Son las comisiones las que eligen las mesas directivas de cada uno de estos órganos ordinarios, con el cargo de que hay un acuerdo previo en sesión de Junta de Portavoces sobre el número de presidencias de comisión, vicepresidencias y secretarías de comisión, que corresponde proporcionalmente a cada uno de los ahora 11 grupos parlamentarios. ujú, Esas funciones de gestión, de coordinación, de administración son fundamentales para el ejercicio de la mesa directiva. Adicionalmente, suele repartirse entre los miembros de la mesa directiva la supervisión de algunos órganos del servicio parlamentario, lo cual lamentablemente en los últimos años ha significado que los vicepresidentes asumen la tarea de designar a los funcionarios que están a cargo de las diferentes áreas. Eso es lo que ha correcto. lesionado la institucionalidad del servicio Co- parlamentario, porque se ha designado a personas que pudieran muy bien ser profesionalmente capaces, ujú, pero que carecen de experiencia, de trayectoria y de línea de carrera. Pero más allá de eso, tú me preguntabas también ujú, respecto de las prerrogativas, beneficios o ventajas que puede tener el ser miembro de la mesa directiva. En lo principal, la presidencia y las vicepresidencias tienen como adición, por ejemplo, la mayor cantidad de asesoramiento y de personal para el apoyo de la tarea que les corresponde. Por ejemplo, el presidente tiene acceso a asesoría de prensa, asesoría constitucional. Los vicepresidentes igualmente ujú. tienen derecho a algunos asesores adicionales a los que tiene cualquier otro congresista. Más allá de eso, también tienen derecho a movilidad. El presidente y los vicepresidentes tienen derecho a vehículo y Especial. a el combustible Ujú, para cada uno de estos vehículos. Eso es lo fundamental correcto. que te podría decir, Do- Ricardo. Doctor Delgado Guembes, entonces, como lo explicaba nuestro periodista en el Congreso, son dos las listas que en una hora empiezan a disputar voto a voto justamente la mesa directiva y en especial la presidencia del Congreso. ¿Cuál es su análisis sobre José Gerí y sobre José Cueto? Usted que conoce de cerca todo este movimiento en el Parlamento y el trabajo que han desarrollado durante estos 4 años cada uno de los postulantes. Mira, Ricardo, esa ya es una pregunta que excede el ámbito de lo procesal y de lo parlamentario, porque tiene que ver con el examen que debe realizarse sobre la gestión Ujú, política de la mesa directiva y los diferentes actos que han protagonizado las presidencias y las mesas directivas anteriores, desde la señora Mari Carmen Alba, el señor Soto, el señor William Zapata,
el señor Saguana, ¿no? Y en general, mi apreciación es que se ha utilizado muy mal el ejercicio en lo que respecta al manejo del servicio parlamentario, por un lado, y por otro lado, los excesos que se han cometido en relación con prerrogativas que han sido exageradas, abusivas o excesivas en relación con remuneraciones o con prerrogativas que, si bien es cierto, pueden justificar en algunos casos que se otorguen, en otros no creo que haya sido lo más conveniente. Entonces, lo que ocurre es que ahora estamos entre dos listas, una de las cuales supone la continuidad justamente de los errores que se han cometido hasta ahora, y la otra postula una renovación, un cambio y supuestamente también una corrección. Entonces, los retos del señor Gerí consistirán en otorgar el mismo tipo de privilegios, así como el nombramiento de personal indebidos que han venido cometiendo las anteriores 4 gestiones, mientras que los retos del señor José Cueto sería tratar de deshacer los excesos que se han cometido y ganar la confianza casi totalmente perdida que tiene la población en este Congreso con tan bajos niveles de aceptación en la población. Correcto. Doctor Delgado Guemes, una pregunta, porque el próximo año tendremos ya senadores y diputados. Desde el año 92 en que se disolvió o que se cerró el Congreso, volvemos nuevamente a la figura bicameral. Algo que no se ha tocado es el tema salarial. Usted justo mencionaba aquí el exceso de gasto que ha tenido el Congreso con 1.400 millones de soles este año. ¿Cuánto va a ganar un senador y un diputado? Anteriormente, usted que conoce mucho, hasta el 92, ¿el sueldo del senador y el diputado era el mismo? Porque, digamos, dentro de las prerrogativas que va a tener un senador, va a tener muchas más prerrogativas que las que tenía antes ahora. Habría que hacer un sinceramiento para ya no tener que estar haciendo semana de representación adicional, gasto de representación por otro lado. ¿Cuál debe ser la política salarial del Congreso bicameral? ¿Cuál es, digamos, la opinión que usted nos puede dar sobre este tema? Ricardo, me haces varias preguntas y ninguna de ellas es sencilla de contestar. Pero para empezar, hasta el año 1992, el sueldo promedio de un senador o un diputado no superaba los $1.000 a $1.200 mensuales. Como tú sabes, ahora los sueldos están próximos a los $10.000. Es una diferencia enorme, enorme. De otro lado, el presupuesto del Congreso hasta el año 1992 en promedio era de aproximadamente el 60% del presupuesto general de la República. Si tú haces el comparativo respecto del presupuesto del Congreso desde el año 2001 hasta la fecha, el presupuesto del Congreso asciende a un promedio de 0.45% del presupuesto general de la República, que si lo comparamos con el 0.6% que rige desde el año 1980 hasta el año 1992, obviamente pareciera menos que el presupuesto del Congreso bicameral hasta el año 1992 era superior. Sin embargo, la diferencia sustancial consiste en que la situación económica del Perú hasta el año 1992-93 era significativamente diferente a la que tenemos ahora, porque el ingreso nacional ha aumentado notablemente. Entonces, un 45% del presupuesto general de la República en el año 2025 es significativamente mayor que el 6% del año 1992. Correcto. Entonces, el único límite que existe ahora es que, de acuerdo a la reforma constitucional, el presupuesto del Congreso bicameral no puede exceder del 0.6% del presupuesto general de la República. Lamentablemente, lo que no existe es el límite respecto del uso de ese presupuesto en materia de gastos corrientes, vale decir, remuneraciones. Lo que convendría más bien sería ver cuánto de ese presupuesto se asigna para inversiones que tuvieran que ver con el mejor funcionamiento tecnológico y estratégico. ¿Qué metas estratégicas, objetivos estratégicos, qué visión del Perú
el nuevo Congreso Ujú. para terminar el año 2031 con un Perú diferente, Perfecto. digno de la confianza de la población. Sí, doctor Delgado, solo una precisión. Una precisión. Senadores y diputados tenían el mismo sueldo. Es este equivalente a $1.200. Sí, es correcto. Perfecto. Ahora sí, lo dejamos porque entiendo que usted tiene muchas actividades que realizar hoy. Como siempre, muy gentil por habernos explicado en detalle todo este mecanismo que se va a seguir hoy y las imperfecciones que se tienen, pero que como usted lo explicaba, con la práctica parlamentaria se han ido subsanando. Muchísimas gracias y unas felices fiestas patrias, doctor Delgado Guembes. De igual manera, Ricardo, muy buenos días y con todo gusto para cualquier ocasión. Hasta Muy luego. gentil, muy amable. El doctor César Delgado Guembes, profesor